Bueno, bienvenidos nuevamente a este espacio que hemos creado en la universidad para toda la comunidad de médicos homeópatas. En primer lugar, realmente estamos muy agradecidos a la cantidad de participantes de estos encuentros. Más de 1600 participantes de estos encuentros. Así que desde la universidad les agradecemos mucho esta participación. Yo creo en el intercambio, creo en el juego de preguntas y respuestas, en las ideas que van y que vienen y que logran hacer una sinergia profunda en el conocimiento de la homeopatía. Estamos en este espacio tratando de ver una metodología que yo he denominado junto a Hugo Carrara hace muchos años homeopatía pura, en donde lo que tratamos de establecer son ciertas pautas claras para la toma del caso y el posterior tratamiento. En este aspecto, en la clase de hoy vamos a hacer diferente. Vamos a ver un video que dura más o menos unos 30 minutos, donde vamos a dejar sentadas las bases de lo que después va a ser lo que llamamos repertorización inteligente, es decir, poder ver cuáles son los síntomas que verdaderamente representan a la totalidad del caso en particular, cuando tomamos el caso. Lo hemos visto en el primer encuentro, estos dos planos de la totalidad que van de la mente al cuerpo y de los síntomas más históricos presentes a los actuales. Hemos hablado bastante de eso, de la jerarquía y la importancia de eso, pero ahora lo vamos a bajar a tierra a una explicación bien concreta para que no haya ningún error y porque la idea es que todos podamos tomar el mismo caso frente a cada caso en particular. Así que vamos a ver ahora el vídeo y posteriormente vamos a hacer los comentarios. Hasta dentro de un rato. El estudio del segundo paso, que es el trazado del cuadro de la enfermedad dinámica del paciente. Durante la anamnesis y el posterior interrogatorio sistemático, lo que hemos hecho ha sido precisar el interrogatorio y destacar lo que se denomina la totalidad sintomatológica del paciente. Convengamos, por todo lo expuesto en lo anterior, en los capítulos anteriores, que la premisa fundamental del método de la homeopatía pura es la siguiente: cuanto más intenso, cuanto más histórico, cuanto más modalizado es el síntoma, más caracteriza el desequilibrio energético y más le confiere a las sensaciones despiertas a nivel mental, general y local, propiedades de jerarquización que permiten individualizarlo y destacarlo del resto de los síntomas. Esto es lo que va a denotar la constitución mórbida subyacente. Es la verdadera imagen de la enfermedad. Vamos a ver en la primera placa cómo de esta anamnesis interrogatorio dirigido podríamos decir que surgen
la totalidad sintomatológica, los síntomas llamados caracterológicos, los síntomas modalizados, mentales, generales y locales, y los síntomas auxiliares, que los vamos a dividir en los síntomas de los síndromes clínicos y auxiliares propiamente dichos. ¿Qué son los síntomas caracterológicos? Ustedes recuerdan que hablamos en la clase anterior que los síntomas caracterológicos son aquellos rasgos de la personalidad del individuo que lo distinguen y rasgos que han permanecido a lo largo de la vida del paciente. Nuestros repertorios están plenos de sintomatología. De una sintomatología que por un lado nos revelan síntomas mentales, síntomas generales, síntomas locales y sus modalizaciones. Pero habíamos dicho también que una de las partes más trascendentes era esta división de los síntomas mentales respecto de los síntomas que están modalizados y los síntomas que no están modalizados. Dentro de los síntomas no modalizados están estos rasgos caracterológicos de la personalidad del paciente. Acá vamos a detenernos. Muchas escuelas han desarrollado esta caracterología como lo más trascendente del paciente. Es decir, así como se hace el estudio de los medicamentos y es donde se destaca que determinado medicamento es tímido, obstinado, es celoso, es despreciativo, etc. Respecto de este otro remedio que tiene como sintomatología la altivez, la meticulosidad, etc. La problemática de estas jerarquizaciones, es decir, de jerarquizar lo caracterológico, es que los síntomas caracterológicos tienen particularidades que los hacen a veces confundir en el diagnóstico del medicamento. Por un lado, tenemos que la gran cantidad de medicamentos que han surgido, y sobre todo en estos últimos tiempos, en las patogenesias, hay muchos síntomas caracterológicos que todavía no han surgido de las experimentaciones. Y por otra parte, los síntomas caracterológicos tienen la particularidad muchas veces de competir el uno con el otro. Es decir, que detrás de un síntoma caracterológico existe otro síntoma caracterológico que justifica este síntoma caracterológico. Eso ha provocado confusiones en el mundo de los homeópatas. Voy a poner simplemente un ejemplo. Sulfur es un medicamento absolutamente obstinado. El paciente sulfur quiere hacer lo que él quiere. Por ser un gran egoísta, por ser un gran indolente, él quiere hacer lo que él quiere. Esto en el relato, en el interrogatorio dirigido o en la anamnesis, ha llevado a muchos pacientes dar la siguiente expresión. Mire, doctor, yo quiero hacer lo que tengo ganas de hacer. Los demás siempre me lo destacan y me viven diciendo de que yo hago lo que quiero, que no me importa lo que piensen los demás. Y esto es tenido en cuenta por el homeópata no como un grado de la obstinación, sino como otro síntoma caracterológico que es la dictatorialidad. La dictatorialidad es un síntoma, un rasgo de la personalidad del paciente que también puede ser expresada en la voz del paciente de la misma manera. Quiere decir que la obstinación y la dictatorialidad que tienen cada uno medicamentos distintos, si bien tienen medicamentos comunes, si nosotros tomáramos uno por otro, quizás cometeríamos una gran confusión si jerarquizamos estos síntomas como los más importantes. Muchas veces nuestros pacientes nos dicen, por ejemplo, que
uno de los rasgos principales de su personalidad, de los cuales ellos lo han percibido durante toda la vida, es la gran timidez. Y quizás lo que nos están expresando con la gran timidez es una gran falta de autoconfianza, que es otro síntoma. Muchas veces los pacientes nos hablan de sus celos, y en realidad, si nosotros indagamos bien la sintomatología del paciente, el verdadero síntoma no son los celos, sino la envidia. Celos y envidia semánticamente son fáciles de distinguir. Los celos tienen un componente afectivo muy importante y la envidia tiene un componente destructivo muy importante. Sin embargo, a veces es muy difícil separar el uno del otro y cada uno de los dos rubros o de estos dos síntomas son particularidades o rasgos de las personalidades de diferentes remedios. Por lo tanto, los síntomas caracterológicos tienen esta problemática. Si bien son rasgos de la personalidad que por su historia, por su intensidad, han causado en el padecimiento, en el desarrollo de la vida del paciente, un padecimiento tal que nos ha llevado a colocarlos dentro de la totalidad sintomatológica, muchas veces esos rasgos de personalidad los hemos tomado equivocadamente, por lo que el paciente nos ha dicho, por lo que dicen de él o por lo que vemos nosotros. Sin embargo, debemos tenerlos en cuenta, aún para después modificarlos, como vamos a ver en los futuros pasos. Estos son los llamados síntomas caracterológicos. Quizás, como dicen algunos, los más importantes. Y como el mismo Hahnemann dice en un apartado, en uno de sus parágrafos del Organon, síntomas que van a determinar muchas veces cuál es la elección del remedio. Están integrados en la totalidad sintomatológica. Después tenemos los síntomas modalizados. Estos síntomas modalizados son síntomas mentales, generales o locales, y ya hemos visto en la clase anterior qué significa la modalización. Teniendo en cuenta en estos síntomas la intensidad, los vamos a colocar dentro de la totalidad sintomatológica. De la misma manera, los síntomas auxiliares, que pueden ser los síntomas de la clínica que tiene el paciente, que individualizan poco, como los diferentes tipos de sensaciones y dolores de los distintos síndromes clínicos, o síntomas auxiliares propiamente dichos, que son síntomas que, si bien no son de la clínica, son síntomas que han sido fugaces, o los síntomas antiguos, o las tendencias que tiene el paciente a enfermar de determinado tipo de enfermedades biológicas, o quizás la estructura de su cuerpo, su fisionomía, etcétera, como vamos a ver después. Vamos a detenernos en los síntomas mentales. Vamos a ver la placa 2. Ustedes han visto que estos síntomas mentales eran los más importantes en el plano espacial, y si estos síntomas mentales histórico-presentes eran los más importantes en el plano del tiempo. Quiere decir que un síntoma mental histórico-presente es uno de los síntomas más importantes que podemos tener. ¿Qué pasa con los síntomas caracterológicos? La próxima placa. Habíamos visto que en los diferentes repertorios lo que encontramos son síntomas caracterológicos, síntomas no modalizados, no caracterológicos, porque a veces hay síntomas que tienen que ver con enfermedades clínicas o con síndromes psiquiátricos, como la histeria, por ejemplo. Síntomas que refieren a otros síntomas, es decir, uno busca, lee en el repertorio meticuloso y dice ver concienzudo. Y síntomas que están modalizados. Fíjense ustedes, en aproximadamente unos 13.000, 14.000 síntomas que hay en los repertorios informatizados,
cómo los síntomas modalizados ocupan la mayor parte del psiquismo. Quiere decir que en homeopatía la mayor parte del psiquismo está ocupado por estos síntomas. Aunque los síntomas caracterológicos sean en el plano del espacial del organismo lo más jerárquico, lo más importante, fíjense ustedes la poca representatividad que tienen respecto de los síntomas modalizados. La próxima placa. Dándole otra lectura, quizás más exacta, porque estas son aproximaciones respecto de los diferentes repertorios, nosotros tenemos en los síntomas mentales, en el capítulo de mentales, rubros totales habrá unos 1062 rubros, de los cuales, de estos 1062 rubros, hay 414 que dicen ver, quiere decir que remiten, son repeticiones o indicaciones hacia alguno de los síntomas del repertorio, son el 39%, quiere decir que rubros reales son 648. Ahora, de los síntomas mentales caracterológicos, tenemos en el repertorio 331, de los cuales el 27%, 91, dicen ver. Por ejemplo, meticuloso dice ver concienzudo, detallista dice ver concienzudo. Quiere decir que los caracterológicos reales son 240 síntomas, el 37% de los rubros reales. Piensen ustedes que de estos 648 hay 240 síntomas caracterológicos, pero piensen que dentro del resto de los síntomas caracterológicos, de lo que queda de esta resta, se ubican esos 12.000 aproximadamente síntomas mentales. Por lo tanto, la modalización de un síntoma mental debería tener el privilegio de la individualidad y no la sintomatología caracterológica, tal cual lo indicara Hahnemann, a pesar de que esta sintomatología caracterológica sea la que en última instancia va a decidir la prescripción del medicamento. Recuerden ustedes ese parágrafo del Organon donde Hahnemann dice: jamás dé Ignatia a una persona que no sea hipersensible, que no esté sujeta a penas profundas, jamás dé pulsatilla a personas que no sean pusilánimes, celosas, jamás dé nus vómica a una persona que no sea irritable, etcétera, etcétera. Sin embargo, Hahnemann hace esta aclaración porque el hincapié lo había puesto en la otra sintomatología, en los síntomas mentales modalizados, los síntomas generales que están modalizados en sí mismos y los síntomas locales que hay que modalizar. Vamos a ver algunos ejemplos. Dentro de los síntomas caracterológicos, tenemos como una especie de ranking de síntomas caracterológicos, analizando historias tomadas en diferentes partes del mundo por diferentes homeópatas de prestigio, por diferentes metodologías. Hemos visto con el doctor Carrara, analizando más de 5.000 historias, que de estos 240 síntomas que podrían tomarse, se toman solo un grupo de síntomas, que no llegan más a 40, 50, 60 síntomas. Quiere decir que al mismo tiempo hay un gran desconocimiento de los que son los síntomas caracterológicos. Nosotros hemos visto que es muy difícil encontrar entre las repertorizaciones de una historia clínica, tomar el síntoma afabilidad, por ejemplo. Como de la misma manera, jamás vamos a encontrar en las repertorizaciones un síntoma como fatuo.
el foppish en inglés, o un síntoma como discutidor. Sin embargo, hay otros síntomas que siempre están en las historias clínicas: falta de confianza, dictatorialidad, obstinación, celos, timidez. Es decir, rasgos caracterológicos de los diferentes medicamentos que han adquirido como una especie de estatus en desmedro de esos otros 240 síntomas caracterológicos que podríamos tener. Quiere decir que aquí también hay otra posibilidad de equivocación, es decir, el desconocimiento que hay en general en homeopatía de la totalidad de estos aproximadamente 240 síntomas caracterológicos, lo que nos lleva a ver repetidas historias en las cuales se toman siempre los mismos síntomas. Y recuerden ustedes en esa placa que vimos anteriormente de ese porcentaje tan chico dentro del gran porcentaje de síntomas factibles de ser tomados. Por otra parte, los unicistas, como Pierre Smith nos indicó que debíamos necesariamente, y era muy importante, modalizar los síntomas del temor, las modalidades del temor y las modalidades de la ansiedad, todo homeópata serio, cada vez que un paciente les habla que es un paciente que tiene temores o que tiene ansiedad, modaliza la ansiedad, modaliza los temores, es decir, busca de la ansiedad con estas preguntas, por ejemplo, cómo es la ansiedad de esta persona. Sin embargo, no hace lo mismo con otros rubros. Por ejemplo, con la impaciencia. Es muy difícil encontrar en una repertorización el síntoma impaciente antes de ir a dormir. Es muy difícil encontrar en historias modalidades del desvalimiento o modalidades de la impulsividad. Sin embargo, tenemos todas las historias bien modalizadas en lo que es la irritabilidad y la cólera, tan difícil de distinguir la una de la otra. Por eso, nosotros, ante esta situación tan concreta, hemos ideado una forma para poder lograr que nuestras historias puedan ser tomadas en cada caso en particular y por diferentes médicos de la misma manera, en este trazado del cuadro de la enfermedad. La modalidad del síntoma es quizás la particularidad más interesante del síntoma homeopático. Dentro de los síntomas mentales hay un grupo de síntomas mentales, las ilusiones y los sueños, que tienen la característica de que no solo son modalizaciones, sino que al mismo tiempo muchas veces albergan la esencialidad del medicamento. Por ejemplo, el Lycopodium, que tiene ese sueño de volar, que es como el símbolo de alcanzar ese alto lugar a que él pretende llegar para poder ser considerado por los demás y de tal manera acallar un poco el sufrimiento de su falta de autoconfianza. La ilusión de ser un gran personaje que tiene Sulfur, que nos está hablando de esa capacidad que tienen los pacientes Sulfur para tratar de establecer un nivel de relación con los demás que los lleve a no tener ningún compromiso. Por ejemplo, el sueño de flotar del Eburus, que tiene que ver con su sintomatología más profunda y etcétera. Y podríamos llegar así a muchos ejemplos donde las ilusiones y los sueños tienen esta capacidad, esta doble capacidad de ser, por un lado, un síntoma mental modalizado y por otro lado,
un síntoma que es capaz de revelar la esencialidad del medicamento. Entonces vamos a quedarnos en las modalidades. Por ejemplo, ¿cómo podríamos hacer para que estas modalidades surjan en la consulta? Bueno, una de las formas que tenemos es adverbializando el interrogatorio del paciente con aquellas 10 preguntas que hemos visto en la clase anterior. Vamos a poner algunos ejemplos que nos van a resultar interesantes. A ver la próxima. Fíjense, poniendo como ejemplo el interrogatorio de los temores, cuando nosotros los exponemos a las 10 preguntas esenciales, fíjense que la mayor parte de los temores que surgen en el repertorio responden a estas preguntas: ¿a qué temen? ¿O de qué temen? Quiere decir que si nosotros preguntamos, por ejemplo, ¿cómo temen?, estamos buscando en una parte muy pequeña del repertorio. Si pudiéramos hacer esto con todos los rubros, tendríamos claramente la posibilidad de saber cuál es la pregunta que tenemos que hacer si, por ejemplo, el paciente nos refiere que una de las grandes características de su vida ha sido el miedo. Sabemos nosotros que una persona que nos habla del miedo, nosotros preguntándole a qué tiene miedo o de qué tiene miedo, entonces estamos cubriendo en su respuesta la mayor parte de la sintomatología que existe en el repertorio. La próxima. Supónganse que vemos la menstruación. Fíjense ustedes, ¿no? Los síntomas repertoriales pueden surgir antes de la menstruación, durante la menstruación, después de la menstruación o durante la supresión de la menstruación. De la misma manera, sabiendo nosotros, preguntándole cuándo surge este síntoma en la menstruación, vamos a poder determinar estas modalidades, dándonos cuenta que el durante y el antes ocupan la mayor parte de las rúbricas repertoriales. Quiere decir que si un paciente nos está hablando de una sintomatología que aparece en alguno de estos estadios de la menstruación, esta paciente seguramente el síntoma va a estar ubicado antes o durante la menstruación. La próxima. Otras modalidades, por ejemplo, la modalidad cama, es decir, todo lo que surge en el psiquismo respecto de la cama. Fíjense, descartando ilusiones, fíjense la cantidad de ilusiones en las que la modalidad cama está presente, descansando ilusiones, quitando ilusiones y quitando otras características que acá están en este cuadro como las más, las menos importantes, o sea, las múltiples. Quizás una de las cosas más trascendentes es el temor. Fíjense ustedes todas las modalidades de temor que tiene en la modalidad cama. Y sin embargo nosotros difícilmente hablemos del temor de un paciente. Yo no he visto en las repertorizaciones en general ser ocupadas por estas rúbricas. Lo mismo podríamos hablar de la inquietud, de la ansiedad, de los gestos, etc. La próxima. Fíjense, si nosotros habláramos de los estados de ánimo, modalidad que aparece cuando el individuo va a la cama o va a dormir, el malestar y la exaltación ocupan la mayor cantidad de rúbricas que el bienestar. La próxima. La modalidad clima. Si nosotros analizamos el clima, vamos a ver que muchas veces durante el psiquismo indagamos
algunos aspectos del clima. Por ejemplo, las tormentas es una modalidad muy preguntada durante el psiquismo. El miedo a las tormentas, la ansiedad antes de las tormentas, etcétera, etcétera. Pero fíjense todas las modalidades del psiquismo que cubren toda la sintomatología del psiquismo que cubre la modalidad aire libre. Más aire libre al caminar. Fíjense la cantidad de síntomas que están en el repertorio modalizando rasgos de la personalidad del paciente. Irritabilidad que mejora o se agrava al caminar, cólera que se mejora o se agrava al caminar, al aire libre, pena que agrava al aire libre. Fíjense el aire libre o el aire libre al caminar, que son síntomas tan poco preguntados. La próxima. Lo mismo al despertar. Nosotros podemos perfectamente saber el psiquismo del paciente haciéndole esta pregunta, ¿cómo se siente al despertar? Y fíjense la cantidad de síntomas que podrían aparecer como expresiones modalizadas de la sintomatología que tenemos en cuenta. La próxima. Bueno, también lo mismo sueño, la próxima. Esto es un intento de interrogar las ilusiones y los sueños, que es quizás una parte muy difícil del interrogatorio. Nosotros, porque es difícil que el paciente nos cuente que tiene ilusiones, es más fácil que nos cuente cuáles son sus sueños repetidos, pero es difícil que un paciente nos cuente una sensación, una imaginación. Sin embargo, nosotros podemos preguntarle si ha tenido imaginaciones o sensaciones como sí, cuándo las tiene, dónde las tiene, cómo son, si ve cosas, si oye cosas, a qué puede comparar lo que siente, de qué tiene ilusiones o sueños, dónde está, cómo está, por dónde está, etc. La próxima. Es decir, nosotros tenemos una amplia posibilidad de modalizar el desequilibrio energético del paciente. En general, cometemos el error de no modalizar la mentalidad. En el segundo paso del método es fundamental modalizar la mentalidad del paciente. Vamos resumiendo. Nuestro paciente, Hahnemann dice que una vez que hemos trazado el cuadro de la enfermedad dinámica del paciente, la tarea más difícil ya está concluida, dice Hahnemann. Ahora tenemos que tomar aquellos síntomas más representativos, pero la totalidad es la tarea más difícil. En esa totalidad tenemos síntomas mentales, los caracterológicos, que son los rasgos permanentes de la vida del paciente que le han causado sufrimiento y que lo distinguen, y digamos así, con los que el paciente le ha perturbado su libre expresión o le ha quitado la posibilidad de expresarse hacia su camino de trascendencia. Por otro lado tenemos los síntomas mentales modalizados, que son la mayoría, a los que tenemos que aplicarle esa sistemática de interrogatorio. Por otro lado tenemos los síntomas generales, modalizados, que están modalizados en sí mismos, los síntomas locales, que hay que modalizarlos también con el interrogatorio, y tenemos por otro lado los síntomas auxiliares, que como su nombre le indica, auxilian a la totalidad del paciente. Este es el trazado del cuadro de la enfermedad, dinámica del paciente. Todos los homeópatas tendríamos que trazar el mismo cuadro. No deberíamos tener la posibilidad de equivocación. Todos tendríamos que tener la capacidad de establecer esa
totalidad a la que Hahnemann llama como lo más difícil del interrogatorio, es decir, extraer síntomas que cuanto más históricos, más intensos, más modalizados, más caracterizan e individualizan al paciente. Ahora, una vez que hemos trazado el cuadro de la enfermedad, estamos recién en condiciones de pasar al tercer paso del método, que es la repertorización inteligente. Una repertorización que ustedes van a ver está regulada por esto que hemos visto antes, en donde estos dos planos que se unen, el plano de lo temporal y el plano espacial, van a dar la necesaria coincidencia para que nosotros podamos decir de esta totalidad sintomatológica, esta estructura, esta interjección de estos dos planos nos indican que tal y tal síntoma son los más importantes y tal síntoma son los menos importantes. Esto es casi una tarea matemática. Podemos ver entre todos un caso, distribuir, tomar todos los síntomas que el paciente tiene, y una vez que estamos claros en todos los síntomas que el paciente tiene, la misma repertorización con este sistema va a lograr que nosotros extractemos aquellos síntomas que son los que nos van a abrir alguna página de la materia médica para que alguno de los medicamentos que están descritos en las patogenesias espejen la totalidad del desequilibrio vital del paciente. Esto lo veremos en la próxima clase. Bueno, esta clase que fue grabada hace más de 15 años para el curso que da la universidad, quiero detenerme en algunos aspectos de esto que he hablado yo en aquella época. Para modalizar un síntoma, lo que vamos a utilizar es una serie de preguntas, una grilla, de la cual no somos autores, o no soy el autor, sino que está extraída de las lecciones de Bonninghausen. Ustedes saben que Clemens Bonninghausen fue un médico contemporáneo de Hahnemann, muy importante, quizás el más importante de los homeópatas contemporáneos de la época de Hahnemann. A tal punto es así que Hahnemann decía que si algún día él iba a estar, él tenía que caer en la enfermedad, en el médico que quería y que confiaba era en Bonninghausen. Y aparte Bonninghausen lo que hizo fue, de los médicos de su época, aquel que sumó conocimiento al pensamiento y a las experiencias de Hahnemann. Ustedes saben que tanto Hahnemann como Bonninghausen eran masones, y de la masonería seguramente Bonninghausen sacó este interrogatorio de las modalidades, que vamos a ver. Fíjense, si nosotros tenemos una modalidad, una sintomatología, irritabilidad, van a ver ustedes que siempre estamos acostumbrados a preguntar, por ejemplo, ¿cuándo se irrita? ¿No? ¿Cuándo se irrita? ¿A la mañana? Etcétera, etcétera. Sin embargo, lo que tenemos es mucho más que con qué lo irrita, con qué se irrita, con quién, por qué se irrita, por quién se irrita, dónde, cómo, el cuándo, qué empeora la irritabilidad o qué mejora la irritabilidad. Es decir, cuando nosotros tenemos un síntoma muy destacado, es real que nuestro paciente es un paciente colérico o irritable. Bueno, lo que deberíamos hacer para modalizar esa irritabilidad es estas preguntas. Estas preguntas. Con estas preguntas seguramente va a surgir la característica más importante de su irritabilidad. Muy bien. Trazado el cuadro de la enfermedad. Me gustaría que releamos un poco lo que dice Hahnemann en el parágrafo 104, que es el parágrafo que continúa
a la descripción de Hahnemann de cómo se debe tomar una historia clínica en homeopatía. Entonces, vamos a prestar atención a las palabras de Hahnemann. Fíjense, dice Hahnemann, cuando la totalidad de los síntomas que especialmente caracterizan y distinguen el caso patológico, o en otras palabras, cuando el cuadro de la enfermedad, cualquiera fuese su clase, está una vez trazado, la parte más difícil del trabajo está concluida. Fíjense ustedes, ¿no? Quiere decir que para Hahnemann, cuando uno había tomado la historia clínica homeopática, el trabajo más difícil ya estaba concluido. ¿Qué significaba eso? Bueno, ver todos los síntomas del paciente, no los que vamos a tomar para jerarquizar, todos los síntomas del paciente. Es decir, los síntomas caracterológicos, los síntomas modalizados, tanto mentales, generales, particulares, los síntomas auxiliares, es decir, aquellos síntomas auxiliares propios de la enfermedad clínica del paciente o aquellas modalidades de la enfermedad clínica no lo suficientemente puras o que han sido fugaces, las enfermedades que el paciente ha tenido, es decir, todo lo que vamos a ver nosotros, cómo lo vamos a incluir en una planilla clínica, ¿no? ¿Y para qué dice Hahnemann esto? Dice, el médico tiene entonces la imagen de la enfermedad siempre frente a sí misma para guiarle en el tratamiento, especialmente si aquella es crónica. Es decir, aún para Hahnemann, que aunque lo viésemos a un paciente en un cuadro agudo, esta totalidad de la enfermedad debería estar espejada en el trazado del cuadro de la enfermedad dinámica del paciente. Nosotros cometemos a veces el error del apuro o el error de la, digamos así, del prejuicio, de ir rápidamente a tomar un grupo de síntomas, rápidamente. Esperar, si tenemos estamos en nuestra formación es miasmática, ver los síntomas miasmáticos que tiene el paciente. Si nuestra formación es más tendiendo a lo intelectual, psicológico, a ver cuál es la psicología del paciente. Y Hahnemann no dice eso. Si somos organicistas, a ver cuál es el órgano que representa la enfermedad. Hahnemann no dice eso. Hahnemann dice que hay que tomar todos los síntomas en la totalidad sintomatológica. Absolutamente todos. Es más, yo les diría, no solo los síntomas que el paciente nos dice, lo que nos parece, la actitud corporal, cómo se expresó al entrar, todo eso que forma parte de lo que son síntomas auxiliares, es decir, si es gordo, flaco, si es alto, si es bajo, si es rubio, si es morocho, etc. Todos esos datos que del paciente que a nosotros nos generan como una, digamos así, un aspecto individual del paciente, los tenemos que anotar antes de pensar en ningún remedio. Pues ese es el gran error, pensar en remedios antes de la prescripción, antes de tomar el trazado del cuadro de la enfermedad. Ese es el error más común de los homeópatas. Más común, absolutamente el más común. Y dice, y continúa Hahnemann, dice, puede investigarla a esa enfermedad, a ese tratado del cuadro de la enfermedad, en todas sus partes, y escoger el grupo de síntomas característicos con el fin de oponerle a toda la enfermedad una fuerza medicamentosa de la lista de los remedios experimentados cuyos efectos puros han sido descubiertos. Es decir, que hasta acá, después de Hahnemann haber hablado en el órgano de cómo se debe tomar un caso, Hahnemann dice, una vez que tenemos trazado toda la sintomatología del paciente, y cuando decimos toda es toda, ahora tenemos la imagen de la enfermedad frente a nosotros. ¿Para qué? Para poder estudiarla y para poder escoger de esta totalidad aquellos síntomas más significativos para nosotros, más característicos, que nos permitan leer en la materia médica algún remedio que hable de toda la enfermedad, como un mecanismo de espejos. Todos los síntomas que reflejan la enfermedad dinámica del paciente,
recoger unos pocos síntomas que para nosotros son los más característicos y ver si esos pocos síntomas abren la materia médica en un grupo de remedios entre los cuales está uno que tiene que volver a hablar de toda la enfermedad. Por ejemplo, supónganse ustedes que este paciente ha tenido antecedentes de forunculosis repetidas en la infancia, adolescencia, etc. Y nosotros no tomamos esos síntomas porque son síntomas locales que tienen que ver con la enfermedad que ha tenido. Pero, si a través de otro grupo de síntomas que nosotros tomamos que representan a nuestro entender la totalidad sintomatológica, del grupo de síntomas característicos, al hacer la repertorización encontramos remedios como silicia, como heparsulfur, esos remedios por ese otro síntoma van a adquirir una relevancia mayor, sin haber ido a buscar esos remedios desde la enfermedad clínica. Pero ahí la clínica va a tener importancia. Lo mismo que si es un paciente que tiene hemorragias y que nosotros vamos a tener las características de la hemorragia entre los síntomas auxiliares, si por los síntomas característicos aparecen remedios, no sé, como Fósforus, Crotalus, hórridos, etc., esos remedios, por tener la sintomatología clínica, también va a ser más evidente. Así que ese juego de espejos es el que nosotros tenemos que ver en la homeopatía. Fíjense, lo que nosotros recomendamos siempre es establecer la planilla clínica del paciente. Fíjense, tenemos por un lado los síntomas caracterológicos. Ya hemos visto, los síntomas caracterológicos no solo tienen la particularidad de estar a veces encubierto el uno con el otro, que el paciente nos hable de que es un dictador y en realidad es un egoísta, como hemos hecho en el ejemplo del video, sino que también de esos 240 síntomas que había en aquella época, y ahora debe haber algunos más, pero nada más. Estamos hablando de estudios estadísticos que se hicieron más o menos hace 15, 20 años, y los nuevos repertorios, sobre los digitalizados, por más que han agregado sintomatología, no han agregado muchos síntomas caracterológicos más. Es un grupo pequeño que se ha agregado, así que aquellas estadísticas siguen siendo representativas para lo que nosotros queremos decir. Entonces, les decía, esos síntomas caracterológicos que no conocemos, y entonces de esos 240, ahora más, habrá unos 20, 25, 30 más, solo usamos un grupo de 50. Quiere decir que a más de que son la menor cantidad de síntomas dentro del repertorio de los mentales, al mismo tiempo usamos un grupo, no la totalidad. Por eso decimos que esos síntomas caracterológicos los vamos a anotar quizás como lo más trascendente de manifestación de la desarmonía vital en el paciente, porque nadie le quita jerarquía, pero los vamos a colocar en un lugar jerárquico, pero no los vamos a usar para la repertorización, como vamos a hablar más adelante. Después tenemos los modalizados, que ustedes recuerdan, como vieron en esa clase, mentales, generales, locales, son síntomas que van a tener diferente valor. O sea, un síntoma actual, local, va a ser menos importante que un síntoma histórico presente mental. Ahora, un síntoma local, histórico presente, va a ser más importante que un síntoma mental actual. Ahora lo vamos a volver a ver. Y los síntomas auxiliares. De esto estábamos hablando. Fíjense, esta valoración es una valoración numérica, pero en realidad lo que intenta es que nosotros jerarquicemos la sintomatología. Ya sabemos que los síntomas que nos van a llevar a ese grupito que después va a espejar en la materia médica un remedio que represente a la totalidad, tiene que ser síntomas que por sobre todas las cosas estén bien modalizados. Ahora bien, está la variable del tiempo. Podemos tener un síntoma modalizado actual, mental, que va a tener este valor de jerarquía 3 y va a ser menos importante que un síntoma local histórico. ¿Por qué es eso?
porque el síntoma local histórico va a representar individualmente más al paciente. Vuelvo a repetir un ejemplo que ya puse. Un paciente que saca los pies de la cama para tener fresco a la noche antes de dormir de toda la vida es más importante que un paciente que tiene una irritabilidad al despertar en los últimos tiempos de su vida. ¿Por qué es más importante, más allá de que sea local y el otro mental? Porque individualiza más al presente. El valor histórico, ustedes saben que tiene el mismo valor que la intensidad. O sea, un síntoma histórico, nuestro pensamiento debe ser que tiene un valor de intensidad, que es una marca, y como dice Hahnemann en el órgano, una característica de tantos años de pertenencia que hasta el paciente lo tiene asumido como una característica normal de él. Y eso, dice Hahnemann, son los síntomas verdaderamente característicos. Muy bien. Vamos a ver lo que es entonces la repertorización inteligente, la primera parte de esto, que es lo que vamos a ver en esta clase como el centro de esta clase. Vamos a pensar una cosa. Los síntomas que nosotros vamos a llamar característicos no es que son los más importantes de la enfermedad dinámica del paciente, sino que nos dan la posibilidad de una puerta hacia la materia médica en donde aparezcan los medicamentos que al tener estos síntomas, alguno de ellos represente más la totalidad. Esa es la función de los síntomas característicos que vamos a tomar para repertorizar. ¿Y por qué decimos con Hugo Carrara una repertorización inteligente? Porque está representada en sí misma. Nosotros sabemos que no podemos incluir los síntomas caracterológicos, tampoco podemos incluir los síntomas auxiliares y que tenemos que incluir los síntomas que están modalizados. Y estos síntomas modalizados están de alguna manera acomodados en esa grilla de las 9 jerarquías como los más o menos importantes. Entonces, esta debería ser la representación de nuestra planilla clínica, donde hemos anotado los síntomas caracterológicos, donde hemos anotado los síntomas históricos, medios y actuales modalizados, los auxiliares, y donde vamos a ir a la repertorización. Yo esta planilla en mis clases de doctrina la aconsejo siempre, sobre todo para la gente que inicia, porque es la manera de bajar a tierra esta información que tenemos tomada en la historia clínica. Piensen ustedes que en la historia clínica es tan importante esto, ¿no? Porque si uno traza una raya y pone hacia la derecha lo que el paciente nos va contando y de este lado los síntomas, a esos síntomas hay que colocarles algunas características que lo individualicen. La historicidad y la intensidad. Entonces, cuando uno termina de tomar la historia del paciente, anotando todas las cosas que el paciente nos dijo, vamos a tener en la izquierda prácticamente la totalidad, donde van a estar anotados los síntomas históricos, los presentes, los fugaces que no tomaremos, y a preguntas sencillas donde el paciente nos va a responder con claridad, ¿no es cierto? Y por supuesto la caracterología del paciente. Bueno, muy bien. Entonces vamos a ver ahora a qué le llamamos repertorización inteligente, ¿no? Dentro de las modalidades, ustedes recuerden también ese ejemplo que yo di en la clase, que es muy importante. Así como en los síntomas caracterológicos, hay síntomas de la esfera mental que tienen más, digamos así, marketing que otros síntomas, como hemos hablado. De la misma manera en los síntomas modalizados, como también hablé. O sea, esa indicación que dio Pierre Smith de modalizar los temores y la ansiedad ha hecho que todos los homeópatas unicistas, de alguna manera, cuando el paciente nos habla de un temor, de una ansiedad, modalicemos
Nadie nos vamos a quedar con temor sin preguntarle a qué, o en qué circunstancias, o cómo se mejora, o cómo se agrava. De la misma manera con la ansiedad. Ahora eso no lo hacemos con nosotros. Es un error. Si el paciente nos dice que es colérico, no modalizamos la cólera. A lo sumo preguntamos por qué. Cosa que esa pregunta, solo el por qué, nos lleva a que el paciente nos dé una interpretación de su cólera. Pero es importante las otras sintomatologías. Lo que tiene que ver con dónde, cuándo, cómo se produce, cómo mejora, cómo agrava, etc. Entonces, cuando vamos a hacer una repertorización de toda esa planilla, ahora vamos a ver cuáles son los síntomas que vamos a tomar. Esto que vamos a hablar ahora, ¿de dónde surge? Bueno, surge de esto exclusivamente de análisis estadísticos que hicimos hace muchos años, más de 20 años, con Hugo Carrara y un grupo que nos acompañó tanto en la escuela de Verona, cuando él la dirigía, como la escuela de Pasquero en Buenos Aires. Un estudio estadístico se hizo sobre qué, sobre casos que ya habían estado curados. Lo único que hicimos con Hugo fue tomar toda una serie de casos de los presentados en los congresos, en los trabajos de nuestros colegas, en las diferentes escuelas y demás, a ver qué síntomas habían tomado y cómo era esta cuestión de los síntomas, cuántos eran los síntomas, etcétera, etcétera. Así que lo que vamos a ver ahora es el resultado de aquellas investigaciones que empezaron alrededor del año 88, 87 y las concluimos con Hugo más o menos en el 95, 94, donde vamos a ver, para repertorizar, elegir los 3 o 4 o como máximo 5 síntomas característicos dentro del grupo de los modalizados. Los síntomas caracterológicos y auxiliares solo serán valorados en el cuarto paso del método, que van a ver ustedes cuál es. En algunos casos infrecuentes, en ausencia de modalizados, la jerarquía mayor para la repertorización la tendrán los caracterológicos. Fíjense ustedes como los caracterológicos, que van a representar el modo de vivir del paciente en su esfera intelectual y afectiva, que es quizás la representación más especial de sí mismo, van a ser tomados para repertorizar solo en última instancia. Lo que fundamentalmente vamos a tratar de observar cuáles son entre aquellos 3 y 5 síntomas modalizados más representativos del paciente. Van a ver ustedes, y eso lo hemos visto en muchísimas historias, porque ustedes dirán, pero ¿cómo solo 3 síntomas se toman para repertorizar? Sí, pero esos 3 síntomas lo que tienen que hacer es abrir la materia médica de los medicamentos que cubran esos síntomas, entre algunos de los cuales vamos a encontrar el remedio que cubra la totalidad de los otros síntomas. Entonces, en este intercambio, que es como digo yo siempre, un juego de espejos, que es la mejor manera de representar lo que estoy hablando, es donde vamos a encontrar algún remedio que digamos, este es el remedio del paciente. ¿Qué otra característica tiene que tener esta repertorización? Tenemos que escoger rubros que tengan idealmente al menos 6 o como máximo 80 remedios. ¿Por qué es esto? Si tienen menos remedios el rubro, está despejando una cantidad de medicamentos enormes y de alguna manera se acerca al keynote. Entonces, los keynote los vamos a colocar como sintomatología de los síntomas auxiliares. ¿Por qué? En función de esta realidad. Es un síntoma quizás modalizado, etcétera, pero tiene su valor de intensidad por la repertorización, pero nos achica mucho la posibilidad. Y piensen ustedes que estamos hablando no de lo que jerárquicamente más representa el cuadro en función de su jerarquía de importancia, sino lo que representa el cuadro para individualizarlo. Como decíamos antes, si vemos una persona que entra con los
zapatos como Charles Chaplin, aunque no le veamos el cuerpo, seguramente vamos a decir que este que viene es Charles Chaplin, aunque no se le vea otras características corpóreas más que sus zapatos. Bueno, de la misma manera estos son los síntomas que estamos tomando. Entonces fíjense, traten de que los síntomas que tomen, ya que van a ser tan pocos, entre 3 y 5, no tengan menos de 6 o más de 80 remedios. Unir en un solo rubro síntomas asociados que no pueden ser diferenciados claramente o que sean de la misma naturaleza como lo indica Kent en el repertorio. Esta es una indicación muy concreta que hace Kent en la introducción a su repertorio cuando lo creó. ¿Por qué? Porque nosotros podemos diferenciar semánticamente que nuestro paciente esté irritable al despertar, respecto de que si está colérico uno se despierta. Pero muchas veces es muy difícil unir estos síntomas. No tenemos tan claro la separación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Unir los síntomas. ¿Por qué? Porque estaremos uniendo dos síntomas cuyos representantes de medicamentos tienen un aspecto parecido en su manifestación a lo que el paciente nos dice. Esto, los que manejamos la homeopatía pura, vuelvo atrás, al estar utilizando solo pocos remedios, lo tenemos que hacer. Es como una obligación de hacer sumar síntomas, es decir, sumar modalidades parecidas a lo que el paciente nos dice. Y esto tiene particularidades que ustedes ni se imaginan. Por eso que en los repertorios digitalizados es muy importante esa parte donde en el rubro dicen ver. Yo he insistido mucho con eso, tanto con Van Sanborn en una época, como con Friedrich Kroijens en Opus en otra época, es decir, de cuantos más ver haya, es decir, tal síntoma, ver tales otros síntomas, es una ayuda fundamental para los homeópatas. Fundamental. Y yo diría a ustedes que cuando ustedes encuentren alguna sintomatología que se podría relacionar, no solo lo agreguen en sus repertorios digitales, sino lo informen a los diferentes compañías que lleven adelante esta sistemática. Por otra parte, la ayuda que nos ha dado el repertorio digital ha sido inconmensurable. Inconmensurable. No podríamos hacer esto si no fuera por aquello. Realmente, o sea, todos deberíamos tener la posibilidad de utilizar un repertorio digital, sobre todo los más modernos, los que están más avanzados, donde hay más inversión de todo tipo y de corazón. Eso ha sido un salto cuántico para la homeopatía desde la década del 80 en adelante. Un salto cuántico. A nosotros, cuando yo atendía en el principio de mi tarea médica, teníamos nuestro libraco de repertorio y bueno, lo que teníamos que hacer era unir síntomas, pero más o menos mirando los síntomas y haciendo repertorizaciones que nos llevaban un periodo enorme de tiempo. Y en general siempre hacíamos como cometiendo errores, los errores lógicos de esta cuestión y no pudiéndolo hacer con el paciente, etc. Ahora el repertorio digital nos ha traído esa maravilla de poder hacerlo mientras estamos conversando con el paciente. El resultado de la repertorización debe ser hecho en un principio por la sumatoria de rubrios cubiertos, ¿no? Van a ver que hay que agregarle una modalidad más. Es decir, nosotros cuando repertorizamos de estos 3 o 5 síntomas que representan la totalidad según la grilla a la que estamos expuestos, eso nos va a llevar a una representación en el repertorio de una cantidad determinada de remedios. En primer lugar, lo tenemos que hacer por suma de rubros, es decir, el que ha cubierto los 5 rubros es más importante que el que ha cubierto 3 rubros. Ahora,
la repertorización no adjudica el derecho a la prescripción del remedio que más rubros cubre, sino que restringe la totalidad de la materia médica al grupo de remedios que cubre la mitad más uno de los síntomas. Esto también es un hallazgo estadístico. Van a ver ustedes que tienen la posibilidad en los diferentes repertorios digitales de a la suma por rubros agregarle la suma de grados. ¿Qué significa esto? Que si supónganse ustedes que han tomado solo 3 síntomas, hay 3 o 4 remedios que cubren esos 3 síntomas, el remedio cuyo grado de sintomatología sea más grande va a estar en primer lugar. Hay representaciones, ustedes vieron en el repertorio desde toda la vida, representaciones de grado 1, 2, 3 y en algunos repertorios 4, es decir, síntomas que han sido solo hallados en la patogenesia, en las patogenesias repetidas, que han sido vistos en la clínica y que han sido curados reiteradamente por el remedio. Eso da el grado de 1 hasta 4, ¿no? Entonces, podemos agregarle como aplicación a que los síntomas sean cubiertos por cantidad de síntomas y por grados. Entonces, inmediatamente nos va a dar esa modificación. De esto no tenemos que tomar el primer medicamento que surja, sino que tenemos que tomar de ese grupo de remedios que surgen aquel que representa mejor la totalidad del cuadro sintomatológico, de la totalidad sintomatológica del paciente. Por estadística, exclusivamente, sabemos que casi un 90% está el remedio en las historias no nuestras, las que hemos tomado, cubiertos entre los primeros 12 remedios. En general, entre los primeros 12 remedios está el remedio que los colegas o nosotros hemos dado al paciente, con éxito. Esto lo llamamos los remedios candidatos, ¿no es cierto? De esa lista de remedios candidatos, en general, los que cubren la mitad más uno y los primeros 12 son los que representan más el cuadro del paciente. Si se da el caso que ningún medicamento cubre la totalidad de la repertorización, pueden tomarse para el análisis lo que sumen la mitad más uno de la cantidad de rúbricas que abarca el medicamento que más cubre la repertorización. Esto es así. Supónganse ustedes que tomamos 5 síntomas y tenemos muchos remedios que cubren esos 5 síntomas. Vamos a tomar, por supuesto, los primeros 12 remedios. Ahora, dado el caso de que hay remedios que en vez de que ninguno cubre los 5 síntomas que nosotros tomamos para repertorizar. Entonces, lo que vamos a hacer es, si cubren 4, los que cubren la mitad más 1. Es decir, por lo menos tiene que cubrir 3 de esos síntomas, el remedio. Y de los medicamentos candidatos nosotros tomaremos para ver cuál es el remedio que mejor representa la totalidad sintomatológica, aquellos que cubren la mitad más 1 de los remedios de la grilla. Entonces, para repasar final, nosotros vamos a establecer de la totalidad de los síntomas, tanto caracterológicos como modalizados, mentales, generales, locales, histórico-presentes, intermedios, actuales, y de los síntomas auxiliares, vamos a establecer la totalidad de la sintomatología. De esa manera tenemos, como decía Hahnemann, la imagen de la enfermedad siempre frente a nosotros para investigarla en cada una de sus partes, dice Hahnemann. Y de esta totalidad tomar aquellos síntomas que son lo que nosotros consideramos como lo característico. Nosotros decimos los más modalizados, y los más modalizados utilizando también el plano del tiempo que le da mayor sustento de individualidad. Repertorizar esos síntomas, tenemos que tomar entre 3 y 5 síntomas. ¿Cuáles? Los que la grilla indica, esa que va de 9 a 1, como los síntomas más representativos. Cuando los repertorizamos, surge una repertorización en la cual
nosotros no tenemos que mirar el primer remedio que surge, sino los remedios que cubren por lo menos la mitad más uno de esa repertorización. Y dentro de estos remedios, dentro de los 12 primeros remedios, prácticamente vamos a encontrar aquel que represente la totalidad del paciente. ¿Cómo vamos a hacer esto para verlo? Bueno, lo vamos a ver en el próximo paso, que es la congruencia con la materia médica. La congruencia con la materia médica va a tener algunas reglas que tenemos que precisar. Es decir, tenemos ya los remedios que surgen en la repertorización. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar el remedio que le corresponde al paciente? Y por otra parte, ¿qué le vamos a preguntar después de haber hecho estos pasos? Bueno, primero tenemos que pensar lo que habíamos dicho antes. Cualquier remedio que cubra la mitad más uno de los síntomas puede ser elegido. ¿Esto se da en todos los casos en el 100%? No, pero cercano al 90% de los casos. Cercano al 90% de los casos, el remedio que cubre la mitad más uno de los medicamentos, de los síntomas que hemos tomado, cualquiera de esos remedios va a estar el adecuado. Por supuesto que acá debemos siempre consultar la materia médica antes de determinar el remedio que corresponda, porque en esta lista vamos a tener ¿qué cosa? Los remedios que conocemos, los que conocemos muchísimo, los que conocemos poco y los que no conocemos. La tendencia es a dar el remedio que conocemos, y eso implica otro grave error. Tenemos que tratar de ver cuál de estos remedios representa mejor al paciente. Ahí nos encontraremos en algunos remedios que gracias a este proceso del paso anterior de la repertorización inteligente pueden decir: yo, doctor, aunque usted no me conozca, yo puedo ser el remedio del paciente. Habremos de hacer la primera confrontación de los síntomas caracterológicos. Solo después estamos autorizados a confrontar con el resto de los modalizados no repertorizados y con los auxiliares. Habíamos dicho que los síntomas caracterológicos tenían esta parte fundamental, pero no lo decimos nosotros, lo dice Hahnemann. Cuando Hahnemann dice que una vez que hemos hecho bien el caso y trazado bien el caso, jamás le demos a un paciente nus vomica si su humor no es un humor irritable, intempestivo, etc. Jamás, dice Hahnemann, le demos pulsatilla, aunque surge en esta representación de la repertorización, a un paciente que no es medio pusilánime, deprimido, abandónico. Jamás le demos Ignatio a un paciente que no se deje impregnar por emociones y por impresiones externas. Es decir, fíjense como el mismo Hahnemann dice, después de elegir aquellos medicamentos más representativos para el caso en particular, que nosotros lo hacemos desde los síntomas característicos que vamos a repertorizar, debemos elegir un remedio que tenga en cuenta los síntomas caracterológicos. Y dice Hahnemann en el órgano, tanto en los cuadros cónicos como en cualquier cuadro, estos síntomas se van a comportar como quizás lo más importante para determinar el remedio. Entonces es exactamente como lo planteamos en homeopatía pura. Pero es un paso posterior, no el primer paso como se hace comúnmente, que es jerarquizar estos síntomas caracterológicos, tan sujetos al error, para poder dar el remedio homeopático. Y más aún, dar simplemente medicamentos policrestos, dado que son los policrestos en general los que más conocidos son respecto de la caracterología. Siempre decimos nosotros en la universidad que uno puede manejar su consultorio homeopático con unos 30, 40 remedios en el tratamiento crónico y algunos otros 20, 30 remedios para los cuadros agudos, pero eso nos crea una limitación absoluta. Sí, ayudaremos a los pacientes, pero esa búsqueda del tratamiento profundo va a estar cada vez más
desviada. Dice, el remedio elegido será aquel que nos permita comprender mejor el caso y sobre todas las cosas, el que nos dé una nueva lectura de la totalidad sintomatológica, donde todos los síntomas del caso puedan ser lógicamente combinados en un todo armonioso y consistente que tenga forma, coherencia e individualidad, como quería Stuart Close. Esta expresión de Stuart Close es maravillosa. Stuart Close fue un gran médico, un gran homeópata del siglo XIX norteamericano, donde está ese florecimiento de la homeopatía americana, ese siglo donde surgieron médicos ilustres, Hering, Bonninghausen, Kent, Allen, los tres Allen, y uno de ellos era Stuart Close. Fíjense, voy a leer de nuevo esto, ¿no? Una vez que hemos visto entre estos remedios cuál representaría al paciente, dice Stuart Close, en este caso todos los síntomas del caso puedan ser lógicamente combinados en un todo armonioso y consistente, que tenga forma, coherencia individual, como quería Stuart Close. Es decir, algunos de estos remedios que surgen de la repertorización inteligente nos deberían explicar el caso. Explicarlo desde qué lugar, desde la totalidad. Y encontrar ese remedio que nosotros digamos, por eso el paciente nos habló de esta caracterología, de esta sintomatología caracterológica que por ahí estaba un poco difusa. No era falta de confianza, era una gran timidez la que el paciente tenía. No era una dictatorialidad, era una gran obstinación la que el paciente tenía. Por eso surge acá esta tendencia que tiene el paciente a manifestar en su organismo este tipo de afección patológica. Por eso este paciente tiene esa determinada necesidad de este tipo de comidas. Por eso, etcétera. Cuando todos esos que nos preguntamos, como decía uno de nuestros grandes maestros de la Argentina, el doctor Grossman, él decía, cuando todos esos que nos preguntamos frente al relato del paciente, se transforman en un por eso estos de nuestro querido Mito Grossman, que fue y seguirá siendo en nuestra universidad también uno de los grandes médicos que han aportado al material que tenemos. Esta totalidad es la imagen reflejada al exterior de la esencia interior de la enfermedad, la única y sola cosa que determina el remedio más apropiado, dice Hahnemann en el parágrafo 7. Se convierte así a través de los síntomas característicos en la guía del tratamiento. Entonces, piensen ustedes, el paciente vino, hemos hecho la anamnesis lo más con la menos intervención posible de nosotros mismos, preguntando qué más, para que el paciente nos cuente toda su realidad existencial, tanto en el plano de la enfermedad como en el plano de su mentalidad. Hemos tratado de ser lo más receptivos posibles. Para ser receptivo del paciente tenemos que nosotros tener ciertas condiciones. En primer lugar, no de juicio, colocarnos en un lugar de escucha, de compromiso, de credibilidad con lo que el paciente nos dice, y pensar, yo digo que el paciente algo de nosotros trae y tiene, y tanto en el plano de sus expresiones vitales como en el plano de la intelectualización de sus expresiones vitales. Y seguramente algunas cosas nos acercan a nosotros, sus experiencias parecidas a las nuestras, y a veces sus dolores respecto a esas experiencias que nos permiten a nosotros corregir nuestros propios errores, o
el camino hacia la virtud de ciertas experiencias que a lo mejor nos permiten a nosotros que se nos abran nuevos caminos. Por eso que la relación médico-paciente es una relación de alto aprendizaje para el médico. Y el médico debería estar en esa relación médico-paciente agradecido a ese paciente, que algún regalo nos trae con su vida, con su historia, con sus cosas. Desde ese punto, desde ese lugar donde nosotros nos sentimos como aprendices de ese paciente, aunque el paciente no lo sepa, aunque el paciente crea que nosotros tenemos todo el conocimiento y la posibilidad de ayudarlos, pero desde este lugar de agradecimiento al paciente y de humildad es de donde pueden surgir las preguntas que tenemos que hacerle al paciente. En ese ¿qué más de lo que usted me cuenta en un principio? Y después ya categorizando lo que el relato del paciente, esas adverbiaciones para poder lograr la modalidad de los síntomas y los tiempos en lo que los síntomas se han presentado en la vida del paciente. En función de eso, una repertorización inteligente, elegir rubros concretos, modalizados, como lo hemos hablado, y por otra parte después ver qué se espeja en la materia médica, según estas reglas que hemos establecido. En nuestras clases, lo que siempre hacemos, en las clases de clínica, es que los concurrentes de esas clases tomen ellos los síntomas. Con Hugo Carrara hacíamos un ejercicio que era muy interesante y lo hacíamos en cursos grandes y con pacientes que no, al tomar el caso en público con médicos a los cuales por ahí no los conocíamos, que era, determinado el caso, le decíamos a los circunstanciales alumnos, bueno, ¿qué síntomas vieron en el paciente? Los alumnos daban explicaciones, decían, bueno, pero ¿cómo los bajamos los síntomas? Bueno, esos síntomas los anotamos en un papelito y lo pinchábamos en el pizarrón en aquella época. Una vez que estaban pinchados en el pizarrón todos los síntomas del paciente, decíamos entre los demás, bueno, ¿estos síntomas están bien tomados o no? Y íbamos haciendo la corrección. Una vez que hacíamos la corrección, hacíamos el ordenamiento. Pero ese ordenamiento, volviendo a la planilla clínica, era un ordenamiento fijo. Posterior a ese ordenamiento, teníamos que ir a buscar, como fruto de la modalidad de los síntomas en los dos planos, histórico actual y mental particular, nos iban a dar los síntomas que teníamos que tomar para repertorizar. Hasta ese punto estábamos todos de acuerdo, no podía haber duda. Ahora venía la otra parte, que era ver cuál de los remedios que surgen espejaba el resto de la totalidad dinámica de la enfermedad del paciente. Fíjense que esta dinámica hace que la discusión de cuál remedio representa no es la discusión respecto de lo que me parece, que es lo que sucede en la mayor parte de las tomas de los casos, ¿no? Diferentes homeópatas, diferentes escuelas les parece determinados remedios y cada uno quizás daría remedios diferentes para este mismo caso particular en este mismo momento histórico de la toma del caso, ejerciendo como una especie de complejismo colectivo. Eso no puede ser. Esta metodología trata de que todos tengamos la misma sintomatología, es decir, la totalidad sintomatológica están los síntomas orgánicos, los más simbólicos desde el punto de vista mental o de la expresión psíquica del paciente, síntomas concretos como los modelizados, etc. Quizás ahí deberíamos todos los homeópatas del mundo trazar el mismo cuadro de la enfermedad, sin duda. Lo que dice Hahnemann es la parte más importante de la tarea ya está resuelta. Entonces, quizás ahí deberíamos decir, bueno, los miasmáticos, yo tomo estos síntomas, los que toman la metodología caracterológica tomamos estos síntomas, los organicistas toman estos otros síntomas, pero todo frente a la misma totalidad. Ahora bien, nosotros decimos, para nosotros, los que más nos representa son esas modalidades que se han mantenido respecto de los síntomas presentes en el tiempo
como hemos explicado. Esas son las que más abren ese espejo que tenemos que buscar. Bueno, nuestro próximo encuentro vamos a hablar de esta reinterrogatorio dirigido. Y vamos a hablar en nuestro próximo encuentro también de lo que llamamos diagnóstico de nivel energético. ¿A qué me refiero con esto? Es real que esa totalidad sintomatológica ideal no está presente en todos los casos. Por ejemplo, hay casos donde el paciente viene con pocos síntomas, quizás síntomas orgánicos. La totalidad no va a estar expresada en sintomatología que tiene que ver con síntomas mentales, generales y particulares y locales, sino quizás solo locales. Solo locales. Bueno, esto es debido a un diagnóstico de nivel que nosotros vamos a poder hacer antes del diagnóstico del paciente. Nos pregunta, le agradezco, Alexander Esquiazu, dice, usted toma un síntoma que ha tenido el paciente, por ejemplo, miedo a la oscuridad, pero que no está presente ahora. Quizás sea por el cambio de miasma. Vamos a ver este síntoma y vamos a aprovechar, agradezco a Alexander la pregunta. El paciente tuvo miedo a la oscuridad, es decir, lo tuvo y no lo tuvo más. El motivo por el cual no lo tuvo más pueden ser varios motivos. Este es un síntoma que lo vamos a considerar un síntoma auxiliar, sí. El paciente tiene una referencia intelectual del síntoma. Sí, yo de chico tenía miedo a la oscuridad. Bueno, y ahora no. ¿Y cuándo lo dejó de tener? No, ya cuando empecé la adolescencia no lo tuve más. La pregunta es, si usted recuerda qué sentía en la oscuridad, va a haber un grupo de gente, de pacientes van a decir, no, la verdad que no recuerdo, pero sí yo me recuerdo porque mi madre decía que yo tenía, y yo recuerdo que le tenía. Pero ¿usted qué sentía en la oscuridad? No lo recuerdo. Bueno, ese es un síntoma auxiliar, no lo podemos tener en cuenta, pues es un síntoma que ya no está en el paciente. En segundo lugar, puede ser que el paciente nos diga, sí, claro que no, ¿cómo no me voy a recordar? Yo recuerdo y nos da toda una variedad de sensaciones que tenía respecto de este síntoma. Bueno, la pregunta sería, bueno, ¿y qué pasó con ese síntoma? Seguramente el paciente nos va a contar toda una serie de actitudes o cosas que hizo el paciente para que este síntoma disminuya. Es decir, dormir siempre con una luz. Me acuerdo una vez un hombre que me dijo justamente de este síntoma, dice, no, yo no tengo ninguna, ya no lo tengo más. Y entonces la pregunta obligada era, ¿usted puede dormir a oscuras en este momento? Y el paciente dice, bueno, no, siempre dejo alguna cosita, alguna lucecita. Es decir, este síntoma que todavía sigue estando, lo que pasa es que ha sido modificado por la estrategia del paciente frente a estos síntomas que generan sufrimiento. Y respecto del cambio de miasma, eso lo vamos a ver bien claramente más adelante. La metodología de la homeopatía pura incluye una comprensión de los miasmas que merecería una clase especial y la vamos a agregar quizás a estos encuentros. Una clase especial de miasmas, porque para nosotros la sora desarrollada de Hahnemann es la que incluye este tipo de síntomas. Entonces, estos síntomas no desaparecen porque sí, desaparecen porque se empiezan a transformar en una sintomatología más profunda. Ahora bien, como síntoma para este ejercicio, ese temor a la oscuridad de un paciente que no recuerda más que la representación intelectual de que él tenía este síntoma, no nos sirve para la repertorización. Sí sirve como un síntoma antiguo
y que tenemos que agregarlo dentro de los síntomas auxiliares. Espero haberle respuesto su inquietud. Vamos a incluir en algún momento de estos encuentros o en uno de los encuentros cuál es nuestra opinión respecto de los miasmas, así que lo voy a tener en cuenta. Bueno, nuestra próxima encuentro va a ser el reinterrogatorio dirigido, que es como el que cierra esta parte. Hay que tener algunas precauciones y reglas en el reinterrogatorio dirigido, y vamos a ver toda una explicación previa al diagnóstico de nivel energético del paciente. ¿Qué significa el diagnóstico de nivel del paciente? Nosotros podemos, en la primera consulta, antes de la evolución del paciente, saber si nuestro paciente puede agravarse o no, si nuestro paciente tiene que tener una mejoría larga o corta, y podemos establecer una observación pronóstica, pero que tenga que ver con en el porvenir del paciente, no retrospectiva como el diagnóstico pronóstico de Kent. Esas segunda prescripción de Kent, basada en las observaciones pronósticas, son observaciones pronósticas retrospectivas, es decir, como al paciente le pasa esto después del inicio del tratamiento, debemos considerar que el paciente tiene esto. No, esto va a ser absolutamente distinto. En la primera consulta con el paciente vamos a poder hacer un diagnóstico de nivel energético que nos va a permitir saber qué va a pasar con el paciente y saber qué tenemos que esperar, saber qué valor le vamos a dar a síntomas nuevos o no que surjan en el paciente, saber qué vamos a esperar respecto de los cuadros agudos que el paciente pueda tener dependientes de la enfermedad crónica del paciente, etcétera, etcétera. Esto quizás le va a dar, es una novedad absoluta para el que no la conoce, pero que a nosotros nos ha dado la posibilidad de saber cómo manejar las dinamizaciones. Por ejemplo, se dice, bueno, no, yo la dinamización siempre empiezo con la CLM tercera 50 milesimal, o yo siempre empiezo con la 200 centesimal. Y no, yo siempre no existe eso en homeopatía, es defecto del paciente. Según el estado energético del paciente, que yo debo empezar con una u otra. Según el estado energético del paciente, yo tengo que saber si le doy una dinamización mayor o dosis mayores o frecuencia mayor en el medicamento. No es todos igual. Es absurdo una medicina altamente individualizadora como la homeopatía que tenga que dar a todos, empezar con todos por las mismas dinamizaciones. Y por otra parte, vamos a repasar todos esos conceptos que tienen que ver, por ejemplo, con la grabación, la reacción, los síntomas nuevos, que vamos a ver que tienen todos una lectura absolutamente distinta a lo que normalmente se dice, aunque todo lo que hablemos está basado en las palabras y los escritos de Hahnemann. Por eso que todo esto lo hemos acordado con Hugo Carrara, colocarlos dentro de ese gran título que es Homeopatía Pura. Bueno, les agradezco mucho, espero que les haya servido en este encuentro. Todas las preguntas que ustedes quieran hacer las pueden ir haciendo y en el transcurso de este mes las vamos a ir valorando y después vamos a hablarlas con ustedes. Y bueno, los espero para la próxima. Hasta siempre, muchas gracias y que estén bien.